Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice así el texto: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y hoy justamente vamos a hablar de la paciencia. Amado Señor, en esta tarde ruego a ti que hoy me puedas ayudar a transmitir tu palabra de acuerdo a tu voluntad, Señor. Dame tu Espíritu, Señor, en esta tarde, para que sea Él quien hable y edifique la iglesia en este día. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, durante ya algunas semanas se ha hablado de los frutos del Espíritu, como el amor, el gozo y la paz. Y hoy toca la paciencia. La paciencia es algo que el Señor ha ido trabajando mucho durante toda mi vida. No sé en ustedes, pero el Señor ha ido trabajando y sigue trabajando también con la paciencia en mi vida. En nuestra vida diaria enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra capacidad de esperar. Desde los problemas en el hogar, situaciones que nosotros vivimos, situaciones difíciles, en el matrimonio, situaciones con los hijos, situaciones en el trabajo. Y todo, cuando vivimos estas situaciones, lo único que queremos nosotros es que venga una respuesta rápida para salir de la situación que nos aflige. Dios nos llama a desarrollar esta virtud en contra de la corriente del mundo, esta virtud llamada paciencia. Y la paciencia no es guardar solamente resignación, es una actitud activa que va de la mano con la confianza en Dios. Cuando hablamos de esperar en Dios, cuando hablamos de la paciencia y de esperar en Dios, estamos hablando también de la confianza en Dios. Cuando yo digo yo espero en Dios, yo soy paciente con Dios, yo espero en Dios, estoy diciendo que yo confío en los planes de Dios. Confío en los planes que Dios tiene para mi vida. Hoy aprenderemos 3 lecciones claves sobre la paciencia. Lo primero es la exhortación que Dios nos da sobre la paciencia. Lo segundo son ejemplos que nos muestra la Escritura sobre hombres y mujeres de fe, ya que actuaron con paciencia. Y lo tercero es lo que nos muestra, lo que nos enseña la Escritura, que la paciencia también es un testimonio que nos ayuda, es algo que nos ayuda a dar testimonio de Jesucristo. ¿Ya? Esos 3 puntos vamos a ver hoy. Así que es la exhortación a la paciencia. ¿Qué nos enseña Dios? Dios nos dice, nos llama a esperar. En el hebreo, la palabra que utilizan para paciencia es sablanut. Y la raíz de esta palabra quiere decir soportar o sufrir. Soportar o sufrir. Y muchas veces nosotros tenemos que esperar pacientemente, pero esa espera muchas veces podemos estar sufriendo, podemos estar pasando una mala situación, quizás no muy alegre, pero si esperamos en Dios, entonces Dios empieza a actuar. Y vamos a ir viendo eso, cómo Dios actúa con los que esperan en Jehová, cómo Dios es bueno con los que esperan en Él. La Biblia está llena de exhortaciones y el Salmo 27, 14, y yo se los voy a ir leyendo, dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. Esta instrucción es más que un simple llamado a esperar. Nos recuerda que la paciencia no es algo pasivo. La paciencia de la que nos habla el Señor en su palabra, la paciencia, el esperar en Dios, no es algo pasivo. No es que yo me quede sentado
en mi living esperando que Dios actúe en mi vida o en alguna situación que esté viviendo, sino que la paciencia de la que Dios habla acá es una paciencia activa. Activa. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Mientras esperamos, podemos estar orando, podemos estar preparándonos para lo que Dios nos va a dar. La espera es activa. Esperar en Dios es confiar en los planes que Dios tiene para nosotros. Es aprender a esperar. Dios nunca actúa tarde. Dios nunca actúa tarde. Dios siempre actúa en el momento perfecto. Muchas veces nosotros queremos que Dios actúe en el momento que nosotros queremos. Piensa en situaciones de su vida. Piensa en la respuesta que usted quiere de Dios para su vida. Todos nosotros tenemos distinta vida, distintas situaciones que estamos viviendo, situaciones que nos complican muchas veces, pueden ser trabajos, familiares, con nuestros hijos, el matrimonio, pero la espera, como dije, es una espera activa, pero cuando esperamos, el Señor sabe el momento preciso para dar la respuesta que necesitamos. Nosotros estamos muy acostumbrados al movimiento, a la velocidad de nuestra sociedad y de este mundo. Estamos acostumbrados a que la respuesta sea rápida. Cuando usted, por ejemplo, envía un WhatsApp, ¿quiere que le respondan rápido? Yo no soy bueno para responder los WhatsApp rápido. Y sé que eso enoja a las otras personas. Pero estamos acostumbrados a que cuando mando el mensaje, que me lo devuelvan en un minuto, en pocos minutos. Y nosotros también queremos que Dios sea así. A veces creemos que nuestras oraciones son WhatsApp que van hacia Dios y que van a volver rápido con la respuesta. Y no es así. Dios sabe el momento perfecto para poder responder. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios primero nos prepara, nos enseña. Vamos a ir viendo eso, que Dios nos enseña a esperar. Dios nos enseña como enseñó al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, pasó 40 años en el desierto. 40 años antes de entrar a la tierra que Dios había prometido. Y aunque la espera fue larga, era necesaria. ¿Pero por qué era necesaria? Porque Dios quería transformar el corazón de esos jóvenes que iban creciendo en el desierto. Dios quería transformar sus corazones y enseñarles a ellos a depender de Dios. Y así como Dios le enseñó a ese pueblo que caminó por 40 años en el desierto, lo mismo quiere Dios con nosotros en esta noche. Enseñarnos a nosotros. Transformar nuestros corazones en este peregrinaje, en esta vida. Transformar nuestros corazones y enseñarnos a depender de Dios. Porque si Él nos enseña y nosotros logramos aprender a depender de Dios, aunque venga el problema más gigante en nuestra vida, nosotros vamos a estar confiados en nuestro Señor. Vamos a estar confiados que Él nos libra de toda situación difícil. Alabado sea el Señor. Dios quiere exactamente lo mismo con nosotros, así como el pueblo de Israel, lo mismo. Transformar nuestros corazones en esta noche y así enseñarnos a depender de Él. Porque cuando viene el tiempo difícil, ¿qué hacemos muchas veces? Miramos como el pueblo de Israel hacia Egipto. ¿Por qué nos trajiste al desierto? Decían. ¿Se acuerdan? ¿Por qué nos trajiste al desierto? Allá teníamos comida, estábamos bien, pero se olvidaban que eran esclavos de Egipto. Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a depender de Él. Debemos dejar de mirar
hacia Egipto. Debemos dejar de mirar al amigo, al dinero, a los ídolos que se levantan cuando hay situaciones complicadas en nuestra vida. Alguien que pierde su trabajo, que no confíe en algún compañero, un excompañero, que no confíe en la situación económica del país, que no confíe en el hombre, que confíe en Dios. Las situaciones difíciles, en las relaciones de pareja, que cada uno pueda confiar en su Dios. Que cada uno cuando tiene situaciones difíciles con sus familiares, con sus hijos, que confíen en Dios. Cuando los hijos se van de la comunidad y se apartan de Dios, que nuestra confianza esté puesta en nuestro Dios y esperemos en Él. Esperemos en Él. Viendo el pueblo, Éxodo 32:1, se los leo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué más nos dice el Señor en esta exhortación a la paciencia? Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio, el Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. El pueblo de Israel, cuando Dios llama a Moisés al monte para entregarle la ley, Moisés va y para ellos, sabiendo el pueblo que Moisés estaba con Dios, al pueblo le pareció que él tardaba. ¿Y qué pasó? Surgieron los miedos, empezaron a pensar que tal vez Moisés ya había muerto. Moisés estaba con Dios y el pueblo tuvo miedo porque no veían a su líder. ¿Y qué fue lo mejor que pudieron hacer? Levantar otros dioses, dice, que vayan delante de nosotros. Imágenes que vayan delante de nosotros. Frente a la necesidad, a los miedos, el Señor nos invita a estar en calma, en quietud. Solamente en la quietud con Dios podemos reconocer sus maravillas. Estad quietos, dice su palabra, y reconoced que yo soy Dios. En la quietud y en la calma podemos ver cómo Dios también actúa. Alabado sea el Señor. Por eso confíe en Dios en esta noche. Confíe en sus planes y deje que el Señor actúe. Todos nosotros tenemos distintas necesidades, pero Dios conoce todas nuestras necesidades. Dios conoce todo lo que nosotros pasamos. Y Dios sabe que nosotros caemos en la desesperación. Caemos en la desesperación con una enfermedad. Caemos en la desesperación cuando no alcanza el dinero en el hogar. Pero no mire a Egipto y tampoco empiece a levantar otros dioses en su vida. El único Dios verdadero es el creador del cielo y la tierra, el dueño del oro y la plata, el que levantó a Jesucristo de los muertos, y Él es el único que puede traer una respuesta a nuestra vida. Él es el único que puede traer la respuesta que nuestras necesidades necesitan. Porque si nosotros actuamos con nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar. Si actuamos con nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar. Por eso hoy es importante que usted tome una decisión, que tome la decisión. ¿Actúo con mis fuerzas o actúo confiando en el poder de Dios? ¿Qué más nos dice el Señor en la exhortación? Alma mía, en Dios solamente reposa. Salmo 62:5. Y otra versión dice, solo en Dios haya descanso mi alma. La paciencia comienza en nuestro interior. Cuando
cuando decidimos descansar en las manos de Dios. Usted puede decidir en esta semana parar y empezar a aquietarse y descansar en las manos de Dios. Dejar de pensar en los miedos que seguramente nunca van a ocurrir esas situaciones que vienen a su mente. Pero surgen miedos por situaciones, empezamos, como decimos muchas veces, a pasarnos rollos. Vienen los miedos, vienen los pensamientos, pero eso seguramente nunca va a pasar. Lo que debemos decidir es aquietar nuestro corazón y estar en silencio con Dios, estar en calma, a solas con Dios y hacer que nuestra alma se eleve a Dios. Dejar que nuestra alma se conecte con Dios. Y ahí viene la paz, viene el descanso y el Señor nos empieza a mostrar cómo nos está ayudando, cómo nos está sacando de la situación en que estamos viviendo. Situaciones muchas veces complejas, difíciles. La paciencia se ve en este salmo con el rey David. Cuando el rey David escribe este salmo, el rey David estaba siendo perseguido, había sido traicionado, pero el rey David escribe este salmo mientras se enfrentaba a sus enemigos. Usted puede tener muchos temores, sus enemigos, los temores, pero usted puede enfrentarlos con la ayuda de Dios, no con nuestra fuerza. David descansó en Dios, confiando en Él, y Él lo libró de todas sus angustias y los miedos. Así que los invito en esta tarde, en esta noche ya, a cambiar la estrategia. Si su estrategia era actuar con sus fuerzas, deje de lado esa estrategia porque no sirve. La estrategia de actuar con nuestra fuerza no sirve. Lo que sirve son las estrategias de Dios, los planes de Dios para nuestra vida. Alabado sea el Señor. Cuando yo estaba estudiando, me quedaba medio semestre por terminar y estaba complicado de dinero y no podía pagar. Fui a hablar, no me dieron alguna ayuda, solución y tuve que congelar. Me quedaba medio semestre. Ese no lo pude hacer. Dije, ya voy a volver el próximo, empecé a trabajar, llegué al otro año y cambiaron toda la malla. Toda la malla, es una carrera bien que va cambiando constantemente. Y al final tuve que hacer casi 2 años más. En un año, en un semestre tuve que hacer 2 ramos, en el otro semestre 2 ramos también, y después al otro año me puse ya a cuenta, ya terminar la carrera. Y yo me achaqué, pues, ¿cómo? Yo quería terminar luego, se me alargó el tiempo, después venía una práctica, después, se me alargó todo. Y lloré, me acuerdo que estaba fuera del instituto y lloré, y después ya vine acá y, hermano Eduardo Tavilo no se debe ni acordar. Yo le conté al hermano Tavilo porque él en ese tiempo trabajaba con computador y él me ayudaba, me enseñaba algunas cosas. Y él me dijo, todo pasa por algo, confía en el Señor, porque Él sabe las cosas, cómo hace las cosas. Entonces, eso yo de primero lo tomé, no le voy a mentir, no pasó nada bonito, pero después fui masticando esas palabras, fui pensando en esas palabras. Y al final comprendía que si yo era hijo de Dios, Dios me iba a ayudar a salir adelante con los estudios, con el futuro trabajo, y Dios me ayudó. Y hasta el día de hoy Dios me ha ayudado con mi carrera, con los estudios, y Dios no me abandonó. Al final fue mejor haber pasado por esa situación. Y hoy día también lo puedo contar y puedo dar el consejo, puedo decirle a un joven, a los hermanos que están estudiando, que confíen en el Señor, que aunque pasen los momentos difíciles,
Dios está detrás de escena, actuando. Dios está detrás de escena, aunque no lo veamos, Dios está actuando porque ama a sus hijos. Y eso lo debemos comprender. Usted es hijo e hija de Dios y Él actúa y pelea todas las batallas que usted tiene en su vida. Alabado sea el Señor. Isaías, ¿qué más nos dice la exhortación a la paciencia? Los que esperan en Jehová. Isaías 40, 31. Dios promete renovar las fuerzas de aquellos que esperan en Él. ¿Y qué nos dice? Lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué nos dice para aquellos que esperan en Él? Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán. Para los que esperan en Él. ¿Usted espera en Dios? ¿Espera en Dios? En cada situación que está ocurriendo hoy en su vida, ¿está esperando en Dios? Gracias, Señor, porque así es. Y si usted ha mirado hacia Egipto, vuelva a mirar a Dios. Vuelva a confiar en las estrategias de Dios, porque los que esperan en Él, su promesa es que correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán, porque no es con su fuerza, es con la fuerza de Dios, y eso hay que entenderlo. Con la fuerza de Dios no nos cansaremos, aunque la situación sea adversa, sea difícil. Alabado sea el Señor. Cuando esperamos y lo buscamos, encontramos las fuerzas que necesitamos para vivir, para enfrentar las situaciones en esta vida. Gracias, Señor, por eso. ¿Qué más nos dice el Señor? Bueno es Jehová a los que esperan en Él. Bueno es Jehová a los que esperan en Él. Lamentaciones 3:25. ¿Usted confía en Dios? ¿Espera en Él? Bueno, Dios es bueno con los que esperan en Él. Y quiero recordarles un ejemplo de la Biblia. Una mujer llamada Ana. ¿Recuerda la historia de Ana, madre de Samuel? La madre de Samuel no podía tener hijos. No podía tener hijos y la Escritura dice que fueron años que ella estuvo sin tener hipos. Y para ella, y para ese tiempo, era algo vergonzoso y también doloroso por no poder tener hijos. Aparte de eso, su esposo, llamado Elcana, lindo nombre, ¿cierto? Tenía otra esposa. Y esta esposa tenía hijos y cada vez que podía, le hacía la vida imposible y se burlaba de Ana. Y Ana esperaba en Dios. Y en un momento oró a Dios. Recuerden que el esperar en Dios no es algo pasivo, es algo activo, es algo que nos mueve. Y ella oró a Dios y Dios le respondió y le dio un hijo, el profeta Samuel, y Dios respondió. De la misma forma, tenemos que aprender a esperar en Dios. Su palabra dice, bueno es Jehová a los que esperan en Él. Dios es bueno con nosotros. Cuando esperamos en Dios, Dios nos da una respuesta a nuestras necesidades. Muchas veces podemos hacer una oración, quizás no decirle todo, y Dios responde a nuestra necesidad. Dios responde porque esperamos en Él. Y Dios muchas veces tiene que tratar con nuestra vida para enseñarnos a esperar en Él. ¿Qué más nos dice la exhortación a la paciencia? También nos recuerda los discípulos del Señor Jesucristo. Cuando el Señor ya asciende a los cielos, Él les da una promesa, la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto?
Pero ¿qué les dice el Señor? Esperen en Jerusalén. Esperen en Jerusalén. Y cuando los discípulos estaban esperando, el libro de Hechos nos describe qué es lo que hacían. ¿Cuál era su esperar? ¿Qué es lo que estaban haciendo? Dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. En oración y ruego, me gustó esa palabra. Su esperar no fue pasivo. Nos dijeron ya, bueno, vamos al aposento ahí alto, estemos tranquilos, va a venir la promesa. No, ellos estaban orando, estaban juntos, esperando la promesa. Lo mismo nosotros debemos hacer cuando esperamos en Dios, un esperar activo, un esperar confiando en el plan de Dios, confiando en que Dios ya está actuando en nuestra vida, confiando en que Dios está actuando en nuestra familia. Si usted espera en Dios para que su hermano, su hermana, sus hijos se acerquen a Dios, Dios ve ese esperar y Dios es bueno y Dios responde. Alabado sea el Señor. Dios respondió mi oración por mi hermano Moisés. Dios respondió las oraciones. Yo siempre oraba a Dios por mi familia. Yo sé que mi mamá y mi papá también oran, pero yo oraba a Dios. Oraba por mi hermano, por mis 2 hermanos, por mis sobrinas. Oraba por mi familia. Y siendo sincero, y yo no creía, creo que no creía mucho en Dios, Señor, les pedía por la salvación, siempre oro por la salvación de mi familia. Y yo pensaba en mi hermano, yo decía, no, y bueno, él va a ser como el último en acercarse a Dios. Porque miraba la situación, mi hermano estaba pasando una situación difícil, compleja. Y Dios me enseñó algo que para él no hay nada imposible y Dios transformó el corazón de mi hermano. Dios transformó el corazón. Por eso les digo, Dios es bueno para los que esperan en Él. Si usted espera un cambio en sus hijos, un cambio en sus familiares, la sanidad para tu hijo o tu hija, para ti mismo, Dios es bueno para los que esperan en Él. Alabado sea el Señor. Todos nosotros necesitamos también el fruto de la paciencia. La paciencia que habla la Escritura no es algo que se pueda producir de forma humana, con la fuerza humana, con el conocimiento. Es algo que proviene de lo eterno, de Dios mismo. Dios es quien provee este fruto de la paciencia por medio del Espíritu Santo. Nosotros podemos ir madurando en este fruto a medida que vamos teniendo esa comunión con el Espíritu Santo. Y ese fruto va a ir madurando y floreciendo. Y cuando venga esta situación complicada para nuestra vida, podemos enfrentarlo con paciencia, podemos enfrentarlo con gozo, podemos enfrentarlo con el amor de Dios en nuestra vida. Es algo loco, pero el Espíritu de Dios viene a morar en nuestra vida. Y el amor mismo de Dios puede estar en nuestro interior. Y es algo que escapa de todo entendimiento. Pero el amor de Dios viene a morar en nuestra vida. El gozo, la paz, la paciencia. Y podemos enfrentar las situaciones de nuestra vida. Solamente ejemplos que nos dice la Escritura. Recuerden a Job. Paciente. Fue paciente. Lo perdió todo. Familia. La fortuna. Tenía una mujer que lo incitaba a maldecir a Dios, pero él fue paciente. ¿Qué dijo él? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La paciencia de los amigos de Daniel al ser juzgado injustamente.
Lo mismo Daniel cuando lo echan al foso de los leones, paciente, esperando la respuesta de Dios para que los librara de esa situación. Y el Señor Jesucristo, no podemos dejar de mencionar al Señor Jesucristo, su paciencia. El Hijo de Dios, siendo juzgado injustamente, fue paciente. Fue paciente confiando en el plan de su Padre. Fue paciente en la cruz, viendo cómo se burlaban de Él. Y hasta el día de hoy Él es paciente, sigue actuando con paciencia, dice la Escritura, esperando que todos se vuelvan al arrepentimiento para que ninguno se pierda. Aún el Señor sigue actuando con su paciencia. La paciencia es una buena oportunidad para dar testimonio. Cuando somos pacientes con nuestros hijos, con sus hijos, aún no tengo hijos, cuando ustedes son pacientes con sus hijos, están dando testimonio a otras familias. Cuando usted, esposa, es paciente con su esposo, y al revés también, está dando testimonio a otros matrimonios. Cuando usted es paciente con un jefe difícil de soportar, está dando testimonio a sus compañeros de trabajo. Algo tiene esa persona, y esa persona tiene el Espíritu de Dios. Usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Podemos dar testimonio. Los invito a ponerse en pie